Buenas tardes a todos. Mi nombre es Marisol Cerdeira y antes que nada quiero agradecer a UTEL por la oportunidad de tener este foro el día de hoy para hablar sobre marketing para startups. Pero antes, les voy a platicar un poco sobre mí. Yo actualmente trabajo en la universidad como profesora de las carreras de comunicación, comunicación digital y comunicación organizacional y soy egresada de la UVM de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Tengo experiencia de más de 8 años en relaciones públicas, trabajando para varias marcas y para mí es un placer poder compartir el día de hoy este foro con ustedes. Antes de comenzar, quiero recordarles que pueden emitir sus comentarios o dudas al final de esta presentación y invitar obviamente a más personas a que se unan a este foro. Así que vamos a entrar en materia y antes de hablar especialmente de lo que es el marketing para startups, tenemos que entender qué es una startup. Pues una startup es una empresa de nueva creación que está relacionada directamente con innovación y con el uso de la tecnología. Se caracteriza principalmente por tener un crecimiento acelerado, pero a la par de este crecimiento se van realizando diferentes cuestiones de prueba y error. Es decir, es tan medible el tener una startup que sobre todos los esfuerzos, especialmente en mercadotecnia o marketing digital que se realizan, se pueden obtener resultados de inmediato y saber si una estrategia funcionó o no funcionó y realizar optimizaciones inmediatas. Y obviamente pues también aporta alguna propuesta de valor este tipo de startups y además son flexibles, digamos que son como las pymes, pero en un contexto muchísimo más tecnológico. Antes de entrar en detalle, quiero ejemplificarles algunas startups que ya existen en México y que nos pueden ayudar a entender un poquito más cómo funciona. Una de ellas, por ejemplo, es Corner Shop, que se dedican a llevar el súper a tu domicilio y tienen alianzas con diferentes empresas, autoservicios o tiendas departamentales y entonces tú a través de la aplicación haces tu lista de súper, tienen personal shoppers que se encargan de hacerte el súper tal cual y de llevártelo a tu casa por un monto muy, muy pequeño de envío. Entonces esta es una. Tenemos también My Coffee Box, que se dedican a llevar a domicilio café de productores 100% mexicanos, de Chiapas, de Oaxaca, de diferentes estados de la República y obviamente se encargan de impulsar lo que es el consumo local. Otro ejemplo puede ser Gaia, que se dedican a lo que es diseño y muebles, ¿no? Y también son 100% mexicanos, o Petsy, que es un e-commerce que se dedica directamente a llevar a tu domicilio todo lo que necesitas para tus mascotas. Entonces, ahora sí vamos a entrar más en materia de lo que es el marketing para este tipo de modelo de negocio. Para que una startup funcione, tiene que estar construida sobre una base firme. Esto se logra a través de muchos esfuerzos, pero principalmente para la mercadotecnia, la cual tiene que tener estrategias y esfuerzos muy bien definidos y que estén 100% enfocados al logro de los objetivos. Esto es muy importante y todo tiene que tener una secuencia lógica para que podamos ver estos resultados a corto, a mediano y a largo plazo. Entonces, voy a compartirles algunos ejes sobre los cuales tiene que estar basada una estrategia efectiva de marketing para una startup. En primer lugar, tenemos que analizar el mercado. ¿A qué nos referimos con analizar el mercado? Primero que nada tenemos que saber cuál es su tamaño, es decir, conocer todo su perfil sociodemográfico, ¿no? Edad, sexo, cuál es su ocupación, su estado civil incluso, porque eso también define muchísimo sus hábitos de consumo. Otro, pues, es el poder adquisitivo, para saber si estas personas pueden ser o no candidatos a adquirir nuestro producto o servicio. Por ejemplo, si hay una persona que tiene algún smartphone que tenga sistema iOS, es muy diferente su poder adquisitivo al que pueda tener Android o al que pueda tener otro tipo de sistema operativo. Es un ejemplo. Entonces, otro aspecto que también tenemos que considerar es la competencia. ¿Qué es lo que ofrece mi competencia? No solamente en cuanto a precios, sino también en cuanto a beneficios, conocer cuánto tiempo tiene en el mercado, cuántos clientes tiene, si va exactamente dirigido al mismo mercado o
puede tener otros mercados objetivo en paralelo a los que también puede atacar, en fin. Y como último punto, pues es la propuesta de valor. ¿Cuál es mi diferenciador? ¿Qué es lo que yo ofrezco diferente contra mi competencia para que el consumidor me tenga que elegir a mí? Entonces, bueno, esto que les comentaba es muy importante porque así podemos definir exactamente a quién vamos a dirigirnos, ya que nuestro producto o servicio no necesariamente le tiene que gustar a todo mundo o lo puede necesitar todo mundo, y así haremos una estrategia mucho más clara. En segundo lugar, tenemos el análisis de keywords. ¿Qué es el análisis de keywords? En marketing digital es muy importante tener en cuenta cuáles pueden ser las palabras clave con las cuales mis clientes potenciales pueden buscarme en internet y de qué forma puedo hacer que me encuentren a mí en vez de que encuentren a mi competencia. Entonces, tengo que hacer un listado de estas palabras clave con las cuales yo puedo ser encontrado. Estas no solamente son la base de una estrategia a nivel general, sino que también van a dirigir de forma específica mi estrategia de redes sociales, mi estrategia de content marketing y mi estrategia de SEO, que más adelante les voy a hablar un poquito más respecto a estas tres. Y obviamente estas palabras clave tienen que definir completamente bien cuál es mi producto o cuál es mi servicio, ¿no? Bueno, la tercera es la definición de objetivos. Existe una matriz de objetivos que en Estados Unidos se le llama SMART. Un objetivo tiene que ser SMART. ¿A qué se refiere esto? Bueno, un objetivo tiene que ser específico. Es decir, no podemos hablar generalmente de voy a crecer en toda la República Mexicana. Ok, sí, pero ¿en cuántos estados de la República vas a crecer a corto plazo? Si a lo mejor es un negocio que tenga sucursales o franquicias, ¿cuántas vas a abrir en un periodo de un año, por ejemplo? O sea, tiene que ser muy específico lo que quieres lograr. Y obviamente esto tiene que ir de la mano con el segundo punto, que es que sea medible, ¿no? Todo lo que incluya nuestro objetivo tiene que tener una forma en la que yo sepa si lo estoy logrando o no. Y obviamente también tiene que ser alcanzable. No puedo fijarme crecer 220 sucursales en 6 meses, porque esto es irrealizable completamente, ¿no? Tengo que saber cuáles son mis límites, cuáles son mis alcances, cuál es mi presupuesto, qué tan grande es mi mercado meta y si realmente lo puedo abarcar con mis esfuerzos o no. Entonces tiene que ser realmente alcanzable y por ende realista, ¿no? Ambos van también de la mano. Y a tiempo. Esto quiere decir que tiene que ser oportuno. Todos mis objetivos tienen que ser proactivos y tienen que ser anticipados para que de esta forma yo pueda saber cómo reaccionar ante el comportamiento del mercado y poder ajustar y optimizar todo lo necesario para poder alcanzarlos en el periodo de tiempo que yo me defina, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos también la parte de establecer KPIs. ¿Qué es un KPI? Son las siglas de un Key Performance Indicator. Esto es un indicador de desempeño. Estos KPIs muy específicos son los que me van a indicar qué tan bien o qué tan mal voy en el logro de mis objetivos, ¿no? Por ejemplo, vamos a plantear, si tenemos un e-commerce, por ejemplo, y en mi estrategia para difundirlo, yo hago una estrategia de email. Un KPI no nada más va a ser si esta persona abre o no abre mi correo electrónico, sino que también se va a estar determinando de acuerdo a las acciones que la persona haga a raíz de que abrió mi correo electrónico. Y esto tiene que ver con algo que en mercadotecnia llamamos el Customer Journey, o también los que estén familiarizados con Google lo entenderán como el funnel de venta. Entonces, digamos que abarca 5 pasos. Cada uno de estos pasos es muy importante que tenga sus KPIs bien definidos, porque cada uno es muy distinto y es el que nos va a llevar a completar el camino. El primer punto de este Customer Journey es el awareness, o lo que conocemos también como el posicionamiento de marca, ¿no? Y es cuando las personas por primera vez tienen un acercamiento con mi marca. Me conocen por primera vez, saben quién soy, saben qué ofrezco. En segundo lugar, bueno, ya me conocieron, ya tuvieron un primer acercamiento conmigo, entonces les puede interesar o no mi servicio. Si les interesa, entonces van a buscar más información sobre mí. ¿Pero qué tipo de información van a buscar? Pues van a buscar información de valor,
¿no? Si yo hablo de que soy un experto en alimentos para mascotas, o si yo hablo de que soy un experto en diseño e innovación para tu hogar, pues tengo que hablar de eso, tengo que presentar credenciales que hablen sobre esa expertise que tengo. Entonces, esto es en la parte del interés. Y después, pues mi cliente o mi mercado meta va a evaluar si le convengo o no le convengo para comprarme. Entonces, es aquí cuando pasa de la etapa de evaluación, donde ya revisa toda la información que obtuvo mía y pasa al momento de decisión. Sí o no le convengo en cuanto a todo lo que ya sabe sobre mí, y entonces me compra, ¿no? Ya cuando pasa este momento de compra y se vuelve mi cliente, de mí depende obviamente que siga siendo mi cliente y que no solamente eso, no solamente generar una lealtad hacia mi marca, sino también que en un momento dado me pueda recomendar o que en un momento dado pueda hacer una recompra conmigo. Entonces aquí está la parte de retención. Entonces, como les decía, es muy importante que cada uno de estos puntos tenga un KPI muy específico para que nosotros podamos no nada más alcanzar estos objetivos, sino también definirnos cada vez nuevos, ¿no? Y obviamente poder crecer en nuestro negocio. El siguiente punto es determinar las tasas de conversión. A la hora que yo hablo de lo que es el momento de decisión de compra, ya estoy hablando en que esa persona o ese prospecto o ese lead, que también se le llama así en marketing, se puede convertir en mi cliente. Entonces, es muy importante que todas estas métricas vayan más allá de algo evidente, ¿no? Es decir, que todo esto determine qué tan rentable soy. Recordamos que somos una startup y que tenemos un proceso en el cual nos posicionamos y después ya podemos alcanzar una rentabilidad de la empresa. Entonces, bueno, algunos ejemplos de este tema de conversión es, por ejemplo, cuando yo convierto lo que es la gente que me visita o la gente que descarga algún contenido que yo tenga en un lead calificado. Un lead calificado es una persona que es un prospecto con un porcentaje muy, muy, muy alto de que se vuelva mi cliente. Y entonces, otro indicador puede ser que este lead calificado se convierta en un usuario de pago o bien, pues ya un cliente mío. Y obviamente el valor medio de la compra. Nosotros tenemos que estimar el promedio del ticket del cual vamos a tener, va a tener todos nuestros clientes con el fin de, bueno, ver si los objetivos financieros de nuestra startup se están cumpliendo o no se están cumpliendo. Entonces, el reto de todo esto, pues, es hacer más con menos. Es decir, con el presupuesto que nosotros nos destinamos desde un principio, presupuesto anual o mensual o como lo manejemos en nuestra startup, podamos tener una tasa de conversión y un valor medio de compra, o sea, un ticket promedio cada vez más alto, ¿no? ¿Y esto cómo se logra? Bueno, digamos que son diferentes estrategias. Una estrategia para que sea realmente efectiva tiene que ser 360. Esto significa que abarque todas las acciones de mercadotecnia que me puedan atraer muchísimo más tráfico, muchísimo más clientes y con esto una conversión muchísimo más alta. Entonces, son 5 pilares de los que estamos hablando y en los cuales podemos destinar el presupuesto de nuestra startup. Uno es el networking, el otro es las relaciones públicas, el SEO, el content marketing y el social media. Todos están interrelacionados y ahorita vamos a ver por qué. El networking, para empezar, bueno, es algo que también actualmente está muy en boga. Es algo que incluso en México y en muchos países se realizan sesiones de networking específicas donde nosotros podemos conseguir contactos que nos puedan ayudar a potencializar nuestro negocio o con quienes podamos hacer alianzas estratégicas que nos ayuden a crecer muchísimo más. Entonces, ¿cuáles son las claves para hacer un networking específico? Esto es, pues, atreverse, ¿no? Es ir a estos encuentros con la actitud de poder presentarle a las personas nuestro proyecto, venderlo como lo que es, como un proyecto exitoso y con la intención de encontrar personas que se puedan interesar. Entonces, esto incluye también el compartir ideas. Tenemos que ser abiertos y poder tener ese intercambio de comunicación con las demás personas y obviamente escucharlas, ¿no? Un networking no es efectivo si solamente acudimos nosotros a hablar sobre nuestra empresa
y no escuchamos lo que otros tienen que ofrecernos de forma espontánea. Entonces tenemos que ir muy abiertos también a tener toda la información disponible. Obviamente esto tiene que implicar sentirnos muy seguros, saber que nuestra empresa es un potencial de negocio muy importante y con esa seguridad la tenemos que vender ante todo el mundo. Y obviamente darle valor a los contactos que obtengamos en estas sesiones de networking. De repente salimos con muchas tarjetas de presentación, con muchos teléfonos, con muchos contactos y de repente no sabemos qué hacer con ellos después. Entonces, tenemos que darle el valor que merecen, tenemos que hablarles y estar en contacto siempre con ellos en el momento oportuno, en el lugar oportuno y obviamente darles un seguimiento, ¿no? Para que realmente sea efectivo. El segundo pilar es la parte de relaciones públicas. Las relaciones públicas dirigidas especialmente a medios de comunicación, ¿no? ¿De qué forma puedo yo potencializar mi startup a través de los medios de comunicación? Bueno, primero que nada tengo que definir qué de mi empresa es noticioso. ¿Cómo puedo lograr generar noticia de todas las actividades que yo estoy realizando? Y en este punto me refiero desde el lanzamiento de nuestra empresa, en el cual podemos a lo mejor empezar a hacer esta relación con los medios, hasta alguna acción especial, a lo mejor de responsabilidad social o de alguna alianza estratégica o algo que de verdad considere que al medio le va a interesar para poderlo cubrir. Entonces, yo tengo que tener como labor construir esa base de medios donde yo pueda encontrar, más que un periodista que me cubra una noticia, un aliado a quien yo pueda hablarle y que inmediatamente logre engancharlo y pueda compartir la información que yo tengo que darle al público en general. Obviamente esto implica en relaciones públicas el manejo de un media kit. Un media kit se refiere a esa información, a esa carnita, como le llamamos en el argot, donde nosotros podemos darle al periodista la información que realmente se merece. Y este media kit puede ir acompañado de otras estrategias, que pueden ser entrevistas, que pueden ser a lo mejor visitas. Si tenemos a lo mejor un showroom, lo podemos invitar a ese showroom. Si tenemos a lo mejor alguna oficina donde pueda vivir una experiencia relacionada con nuestro negocio, lo podemos invitar, ya que esto va a provocar que el medio hable de una forma mucho más espontánea y muchísimo más objetiva de lo que yo estoy ofreciendo. El cuarto punto es establecer un contacto con los periodistas, que esto ya lo hablamos un poco, pero va más allá del hablarles para cubrirme un evento, como ya les decía. La parte de relación con medios implica también poder generar una relación cercana con ellos, tal vez no llegando a un punto en el que haya incluso una amistad, por ejemplo, pero sí donde tengamos ciertas atenciones con el medio, ¿no? Cuando es el aniversario del medio, cuando hay alguna fecha especial para ellos, podemos ahí también reforzar esta relación. Y la parte de dar seguimiento y medir. Es muy importante la parte de medir en relaciones públicas. ¿Por qué? Porque con relaciones públicas hay una parte de ese presupuesto que tenemos que no nos estamos gastando. ¿Por qué? Porque las acciones del medio son por goodwill, que le llamamos a buena voluntad, y esto quiere decir que el medio habla de forma espontánea sin que nosotros tengamos que pagar un anuncio publicitario, por ejemplo. Entonces, esto solamente se puede medir de forma tal que yo vea un retorno de inversión, de cuánta publicidad me pude ahorrar, por ejemplo, a cambio de que el medio pues esté hablando de mí porque está realmente enganchado con mi negocio. Entonces, bueno, esta es la parte de relaciones públicas. El tercer punto, que es SEO, nos habla 100% sobre contenido. Aquí el contenido es el rey. Si mi contenido es relevante, mi contenido va a ser relevante también para los motores de búsqueda. Motores de búsqueda me refiero a Google, a Yahoo, a Bing, a todos estos donde nosotros buscamos cierta información, ¿no? Y entonces, de todo el listado que nos llega a aparecer, si nosotros el contenido que tenemos es realmente relevante, vamos a aparecer entre las primeras opciones y la primera página, por ejemplo, de Google. Entonces, esto significa no nada más que nuestro contenido sea relevante, sino que estas palabras clave de las cuales les hablé al principio, las sepamos utilizar y las sepamos aprovechar de la mejor forma en nuestro contenido para que sea lo primero que este motor de búsqueda encuentre a la hora que una persona se pone a googlear, por ejemplo. Entonces, esto va de la mano también con tener optimizado nuestro sitio web.
o nuestro blog o la propiedad en la cual nosotros tengamos alojada toda esta información. Existen algunas prácticas que son muy básicas y que sería muy específico andar en ellas, pero por ejemplo, para que un contenido en SEO sea fácil de identificar, el título tiene que tener, por ejemplo, menos de 60 caracteres, ¿no? O la descripción, que se le llama meta description, que es el texto muy breve que aparece en la parte de abajo de este título, tiene que ser menor a 160 caracteres, por ejemplo. Otro ejemplo puede ser que en nuestro sitio o en nuestra landing page o en nuestro blog no tenemos que incluir texto en las imágenes. El texto tiene que ir como tal, como texto, ¿no? Específicamente así. ¿Para qué? Pues obviamente para que el motor de búsqueda lo pueda leer también. No debemos incluir URLs muy largas, por ejemplo, y estas palabras clave tienen que ser utilizadas de 3 a 4 veces en el texto para que realmente el sitio lo considere como relevante y entonces pueda aparecer de una forma más efectiva. Hay otra parte que se llama link building, que se trata de crear enlaces y viralizarlos. ¿Esto qué significa? De todos los contenidos que yo tengo, puedo aprovechar también esta parte de relación con medios para trabajar lo que son RPs digitales o relaciones públicas digitales. Me refiero a que logremos que otros blogueros u otros sitios de internet puedan publicar mi contenido poniendo un enlace a donde se encuentra alojado. Entonces, esto me va a llevar más tráfico a mi sitio y entonces vamos a poder lograr enganchar a más personas al resto de contenido y al resto de información que yo tenga para ofrecerles de mi producto o servicio. Y entonces, todo esto nos va a llevar a lo que ya le llamamos indexar correctamente, que esto es lo que ya les decía, va relacionado a aparecer como relevante en las primeras opciones de búsqueda y obviamente me va a ayudar a medir. Y una de las herramientas de medición más populares para estos esfuerzos es Google Analytics. Entonces, bueno, vamos a pasar al siguiente punto, que es Content Marketing, el cual, bueno, se refiere a crear y publicar contenido de valor que sea divulgativo para nuestro público. Esto es no contenido comercial, no le estamos vendiendo, estamos hablando de en qué soy experto, de cuál es mi expertise y cuáles son las ventajas de esto. Bueno, es obviamente generarle confianza de que realmente está en el lugar indicado. Otra es tener autoridad en el sector en el que yo me desempeño, ¿no? Ser como el experto en este rubro. La otra es, bueno, generar tráfico, que ya les comentaba, que es obviamente llevar más visitantes y generar más prospectos que puedan adquirir mi producto. Y la otra es, obviamente, reforzar el posicionamiento de marca con todas estas opciones. Entonces, el content marketing, pues bueno, me lleva también a definir el target, que ya lo definimos en un inicio, pero bueno, aquí también podemos incluir rubros tan importantes como lo que es el consumo de internet de nuestros usuarios, ¿no? Mapear el contenido de acuerdo al momento de compra en el que se encuentran, que ya lo vimos también en lo que fue el Consumer Journey. Definir qué formato de contenido voy a hacer. ¿Esto a qué se refiere? En internet nosotros encontramos material muy interesante como ebooks, como white papers, como infografías, como posts de blog, como newsletters, en fin, webinars incluso. Entonces, yo a través de ese contenido puedo generar un engagement muchísimo mayor con mis usuarios y darles precisamente la información que buscan y obviamente llevarlos también por un camino donde puedan ir aprendiendo más de mí. Por ejemplo, si yo los invito a descargar un ebook, bueno, ya lo descargaste, ya lo leíste, te dejé picado, ¿quieres saber más? Bueno, pues ahora descarga esta infografía. Y así puedo llevarlos por un camino donde puedan tener mucha información sobre mí y donde obviamente puedan tener un mayor acercamiento con mi marca, ¿no? Y obviamente todo esto hay que estarlo monitoreando constantemente, ¿no? Este es uno de los secretos del content marketing. Y el siguiente punto que les comentaba es la parte de social media, en donde, bueno, tenemos que elegir cuáles son las redes sociales más adecuadas de acuerdo al objetivo que quiero tener. Por ejemplo, si quiero generar mucha conversación, pues tal vez la red ideal es Twitter. Si quiero generar mucho contenido a través de imágenes o a través de ese enamorar a la gente con esos recursos, pues bueno, tal vez Instagram pueda ser la red ideal, ¿no? Si quiero tener
algún esfuerzo de transmisiones o de algún esfuerzo muchísimo más robusto como storytelling, por ejemplo, pues tal vez la red ideal es Facebook. Todo depende de para qué la queramos utilizar. Y obviamente también es importante definir la frecuencia y los momentos ideales del día para hacer estos posteos. No es lo mismo que si a lo mejor yo subo una infografía a Facebook a las 8 de la noche, tengo que ver si realmente mi público está conectado a Facebook a esa hora y si realmente lo van a ver y si realmente lo pueden compartir o le pueden dar like o pueden comentar, en fin, o sea, generar todas esas interacciones que cada una de las redes sociales tiene por sí misma. También, bueno, aquí redundamos en el uso de las keywords porque son muy importantes y porque son la clave para que realmente todos estos esfuerzos sean robustos. Obviamente también ayuda mucho tener influencers y aliados. Esto es a lo mejor gente que sean tuiteros o personas que sean líderes de opinión que también utilicen estas redes sociales para poder distribuir contenido similar o afín al nuestro y con quienes podamos hacer este tipo de alianzas, estas relaciones públicas con las cuales ellos puedan compartir nuestro contenido y puedan hablar de nosotros, inclusive probarlo y tener la experiencia de lo que estamos ofreciendo. Y por último, pues bueno, aprovechar obviamente los medios internos que tenemos, como por ejemplo si tenemos un blog y estamos generando contenido constantemente en él, pues bueno, hay que compartir ese contenido en nuestras redes sociales, hay que divulgarlo y hay que hacerles saber a nuestros seguidores que tenemos novedades que compartirles y con las cuales ellos pueden obtener un mayor conocimiento de mí para después poder hacer uso de mis servicios. Así que bueno, estos son algunos pilares muy importantes de lo que es el marketing dirigido a startups y obviamente para cerrar lo que yo les diría siempre es medir constantemente. Si podemos hacerlo de forma diaria o semanal o de acuerdo a cómo estén planteados nuestros objetivos y la disposición de nuestra startup, es muy importante. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir optimizar a tiempo, nos va a permitir tener un termómetro muy veraz de lo que estamos haciendo, de saber si funciona y gracias al marketing digital que actualmente ya cada día hay cosas nuevas, podemos realizar esta medición que antes con el tradicional no se podía y que ahora nos permite poder ser mucho más rentables y llevar a nuestra startup al éxito total. Así que bueno, con esto cerramos este tema. Les recuerdo que pueden hacer sus comentarios, preguntas o dudas que tengan al respecto y aquí les vamos a responder a todas ellas. Ok. Nos preguntan, ¿hay alguna herramienta que nos ayude a obtener de manera más sencilla todas las mediciones en cuanto a nuestras conversiones? Sí, bueno, la universal que yo les diría que pueden utilizar, y de hecho es muy sencilla de utilizar, es Google Analytics. Con Analytics podemos nosotros saber específicamente de dónde vienen esas conversiones, cuál es lo que les decía del ticket promedio de ellas. Realmente es muy sencillo. Incluso Google tiene certificaciones que nosotros podemos tomar y que nos pueden ayudar a utilizar estas herramientas de una forma muchísimo más efectiva. Entonces, esta es la que yo les recomiendo, la más sencilla de utilizar y la más universal. ¿Cualquier anuncio o noticia puede indexar? Siempre y cuando tiene que tener estos dos requisitos que yo les comentaba. Uno, tiene que ser realmente contenido relevante y tiene que tener estas palabras clave siempre estratégicamente colocadas, ¿no? Por ejemplo, cerca del título, de 3 a 4 veces, como ya les decía. O sea, tenemos que tener muy en la mente estas mejores prácticas para que realmente pueda indexar y pueda estar optimizado, ¿no? Y es una mezcla también no solo de contenido, o sea, de texto, sino también de imágenes que puedan tener como todos los códigos necesarios y obviamente de los códigos de la página que también nos ayuden a que con estas 3 aristas, por decirlo, se pueda indexar de una forma muchísimo mejor. ¿Cuál podría ser un KPI para el área de Content Marketing? Bueno, un KPI para el área de Content Marketing podría ser, por ejemplo, cuántas veces pude yo compartir un contenido, por ejemplo, y ese contenido, si llevó a una persona a dejarme, por ejemplo, sus datos en alguna landing
o a registrarse en algún formulario que yo tenga en alguna de mis otras propiedades. Ese podría ser un KPI. ¿HotSuite es conveniente como apoyo para estas mediciones? Sí, digamos que es una herramienta muy útil porque te permite monitorear de una forma muchísimo más rápida todas las redes sociales con las que puedas estar tú trabajando. Y bueno, digamos que te permite también hacer una comparación muchísimo más eficaz de todas las redes que tienes en tu estrategia. ¿Cómo puedo conseguir más me gusta y seguidores del segmento deseado sin pagar la publicidad de anuncios de Facebook de manera focalizada y más efectiva? Bueno, hay que estar siempre muy atentos a todas las estrategias que en redes sociales están digamos, fuertes o tomando mucho auge. Uno, se los mencionaba en la presentación, uno es el storytelling. El storytelling ahorita está muy fuerte, muchas marcas lo están utilizando y si logramos generar una identificación en nuestros clientes a través de este contenido, podemos lograr, obviamente, que haya muchas más interacciones como likes, como comentarios, etcétera. Anteriormente, bueno, ciertos memes o cierto tipo de publicaciones como estas tenían mucho engagement. Sin embargo, hay marcas que ya no lo consideran tal vez una muy buena práctica o que no se suben tan fácilmente a ellas porque, bueno, tienen ciertos lineamientos o ciertas estrategias que les funcionan mucho más. Sin embargo, bueno, yo te diría que a través del storytelling es una, o ahorita en 2017 está muy fuerte lo que es el consumo de video, por ejemplo. Entonces, si tú logras generar historias también a través de video con las cuales la gente se pueda identificar y pueda tener ese match con tu marca, pues puedes lograr que la gente lo comparta y que obviamente no solo genere interacciones más allá de un like, ¿no? Ok, pues bueno, les recuerdo que si tienen más dudas o más comentarios al respecto del tema, pueden dejarlos en esta transmisión y les estaremos contestando de forma oportuna en el transcurso del día de hoy y de la semana. Y también, si quieren compartir esta transmisión con alguien más o verla después, pueden guardarla y pueden tener acceso a ella en los días siguientes. Así que les agradezco mucho nuevamente por su atención y espero que haya sido de utilidad toda esta información que platicamos el día de hoy. Muchas gracias.